Cordial saludo. Hoy haremos un ejercicio sobre movimiento rectilíneo uniforme. En esta oportunidad analizaremos una situación en la cual se da el encuentro entre dos móviles. Ya habíamos hecho un ejercicio parecido, pero en este involucramos otros conceptos. Bueno, vamos a seguir resolviendo ejercicios. En esta vez pues vamos a resolver un ejercicio que contiene un enunciado. Hay muchas maneras de hacerlo. La que yo recomiendo es la que les voy a traer acá, pero se puede resolver de otras maneras. Vamos a tratar de hacerlo un poco más analítico desde el punto de vista de la física. ¿Listo? Entonces, en el ejercicio pasado yo les mostraba un ejercicio en el cual era el movimiento de dos cuerpos en forma simultánea, pero les estaba entregando las ecuaciones de movimiento. En esta vez no les voy a mostrar las ecuaciones de movimiento, sino que les voy a dar un enunciado. Ustedes lo que van a entonces hacer es pues sacar las ecuaciones y luego resolverlo. Esa es la mejor manera de resolver estos ejercicios. Veamos el ejercicio. Dice, dos autos distan entre sí 500 kilómetros. ¿Listo? Hay una distancia entre ambos de 500 kilómetros. Y arrancan al mismo tiempo, con velocidades de el uno de 80 kilómetros y uno de 120. Vamos a llamar que este sea el del cuerpo A. Es decir, esta sería la posición inicial de A, y vamos a llamar que este otro sea el cuerpo B. Vamos a diferenciarlos porque hay dos cuerpos en movimiento relativo. Y vamos a resolver primero si ambos arrancan en el mismo sentido, en sentido contrario o en el mismo sentido. O sea, sentido contrario es esto. ¿Listo? Y mismo sentido es que si van hacia allá los dos o si van hacia allá los dos, en el mismo sentido. Y le piden pues en qué momento se encuentran. Es un ejercicio de encuentro de dos cuerpos, de dos móviles. Entonces aquí tenemos nosotros posición contra tiempo. Vamos a hacer análisis acá con el gráfico y vamos a mirar con las ecuaciones. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Usted lo puede hacer gráficamente o lo puede hacer analíticamente, o de las dos maneras para que tenga una mejor comprensión. Entonces dos distan entre sí. Entonces vamos a suponer que el uno se encuentra acá en 0 y el otro se encuentra por aquí a 500. Puede ser que aquí esté A y aquí esté B, por lo contrario, aquí esté B y aquí esté A. Es como usted lo quiera. Hay una distancia entre los dos de 500 metros. Incluso este ejercicio lo puede plantear de acá, es decir, que el uno se encuentra aquí a 250 y el otro aquí a 250. ¿Listo? La distancia entre los dos es 500 metros, 500 kilómetros, perdón. Da lo mismo. Entonces, pero por comodidad voy a suponer que el uno está aquí en 0 y el uno está en 500. ¿Listo? Y ahora lo voy a resolver. Los dos avanzan en el mismo sentido. Si los dos avanzan en el mismo sentido, significa que este se va a mover hacia allá, ¿cierto? Va a avanzar así. Y estoy aquí graficando por el tiempo. Si no tuviera el tiempo, yo trazaría una línea. Aquí está el uno y aquí está el otro, y se van a encontrar por acá. Esta es otra manera de resolverlo, pero es mejor resolverlo aquí mirándolo contra el tiempo, como lo que hemos venido haciendo. ¿Listo? Entonces el uno va a avanzar a medida que transcurre el tiempo, se está moviendo en este sentido, y a medida que transcurre el tiempo el otro se va a mover en este sentido, hacia acá, y el otro se mueve hacia allá. Por lo tanto, por aquí va a haber un tiempo en la cual ellos se van a encontrar. Este sería el momento de encuentro. Si avanzan en el mismo sentido.
perdón, en sentido contrario. El uno es acá y el otro es allá. Si avanzaran en sentido igual, por ejemplo, el uno arrancó acá 500 y el otro arrancó acá, si arrancan en el mismo sentido, entonces el uno se va a venir para acá, ¿no es cierto? Va para allá. Y el otro va a arrancar por acá, se van a encontrar es por aquí. Este sería el tiempo de encuentro y por acá sería el punto de encuentro. Es decir, ya no se van a encontrar aquí en un punto intermedio, sino que va a encontrar más arriba del otro, más hacia su derecha. ¿Listo? El punto de encuentro va a ser más allá. O si avanzan en el mismo sentido, quiere decir que este avanza hacia acá y este avanza hacia acá. Es decir, se van a encontrar por acá. El resultado, ojo, que de las dos maneras se puede hacer y de las dos maneras pues se puede interpretar físicamente. Entonces vamos a suponer que avanzó hacia allá, este avanzó allá, ahí van los dos en el mismo sentido, aquí van en sentido contrario. Ya tenemos más o menos ese es el planteamiento que vamos a hacer. Esta sería la ecuación que responde tanto para A como para B. Es decir, esta línea recta o esta línea o cualquiera de esas líneas rectas debe corresponder con esta ecuación, que es la ecuación general de movimiento. Entonces vamos a plantear esta ecuación para el cuerpo A. Entonces para el cuerpo A, listo, la posición de A en cualquier momento va a ser igual a la posición inicial, ¿no es cierto? Nosotros decíamos que A es este de aquí arriba, ¿no es cierto? Esta línea acá, vamos a trazarla aquí, este es para el cuerpo A, y esta que está hacia arriba vamos a decir que es para el cuerpo B. Listo. Lo mismo acá, esta sería para B y este sería para el cuerpo A. Vamos a sacar ahí con colores para que se entienda mejor. Entonces, si tenemos aquí mismo sentido, entonces mire que la posición inicial de A viene a ser 500. Esta es la posición inicial de A. Estoy manejando la ecuación para A. Más la velocidad. ¿Cuánto vale la velocidad en este caso? En este caso, fíjese que la velocidad de B, vamos a suponer que esta de A, perdón, es 80, ¿no es cierto? Pero 80 dirigida hacia ¿dónde? Fíjese que para A su velocidad es negativa. Entonces sería menos 80 por el tiempo. El tiempo inicial es 0 para ambos. Mira, arrancamos aquí de 0. 0 en el tiempo es 0 para ambos. ¿Listo? Entonces el tiempo inicial vale 0. Pero ojo, que A se viene en sentido negativo. A viaja en sentido negativo. ¿Listo? Tiene pendiente negativa. Ahora, planteemos la misma ecuación para el cuerpo B. Entonces la posición de B va a ser igual. ¿Cuánto vale la posición de B? Esta es la ecuación de B. Posición inicial de B, vimos que era aquí 0, ¿cierto? Pero B me están dando una velocidad de 120 y tal como yo tengo dibujado, porque eso también depende cómo lo mantengo yo ahí, este tiene una velocidad positiva. Entonces sería más 120 t. ¿Listo? Ahora sí, ¿en qué momento se encuentran? Pues sabemos que se van a encontrar cuando la posición de A sea igual a la posición de B. Es decir, 500 menos 8t, que es la posición de A, debe ser igual a 120t. Y ahí simplemente pues ya sería menos 80t. Este pasa acá negativo, 120t debe ser igual, este pasa ya negativo, menos 500. Entonces esto quedaría menos 200t es igual a menos 500. Entonces se van a encontrar a 500 a 5, 2,5 horas. ¿Listo?
El tiempo de encuentro, aquí a las 2,5 horas se van a encontrar. Si usted quiere saber cuánto vale esta posición, entonces usted puede reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. Es decir, XA va a ser igual a 120 por 2,5. Ahí se van a encontrar. No es sino multiplicar. Esperen, multiplico yo acá eso. 120 por 2,5. A los 300 kilómetros. A los 300 kilómetros. Aquí. De aquí a acá hay 300 kilómetros. Ojo, que de aquí a aquí hay 300. ¿Listo? Pero ¿cuánto se desplazó? Este estaba en 500. Este valor aquí vale, este valor aquí es el que vale 300. 300 para medido desde acá. Quiere decir que este se desplazó 300 y este se desplazó 200. Desplazamiento es una cosa, la posición es otra. Ambos tienen la misma posición de 300. Pero si yo quiero calcular cuánto se desplazó A, es la posición final de A menos la posición inicial de A. ¿Cuánto es la posición final de A? Vale, la final de A estaba en 500, es la inicial, ¿no es cierto? Sería aquí 300 menos la inicial que era 500, es decir, se desplazó 200 kilómetros, de aquí hasta acá, se desplazó 500 kilómetros. ¿Y cuánto se desplazó ahí? La final es 300 menos 0, entonces se desplazó 300. Se desplazaron diferentes, pero llegaron a la misma posición. ¿Listo? Ese sería en el caso en que arranquen el uno hacia el otro. Ahora vamos a resolverlo si arrancan en el mismo sentido. Vamos a suponer que hacia allá o hacia allá, y lo resolvemos de las tres maneras. Entonces planteamos nuevamente la misma, en este caso para A, esta. Entonces la posición de A va a ser igual, posición inicial de A, ¿vale? 500. Pero ojo, que ahora miren que él se va a mover con una velocidad positiva. Entonces este 80 sería acá más 80t. ¿Listo? Y el otro cuerpo, también tiene una velocidad positiva. Pero este cuerpo B, la posición de B va a ser igual, la posición inicial vale 0, ¿no es cierto? Más 120 por t. La posición vale 0 y la velocidad también es positiva. Entonces aquí, de todas maneras, ¿en dónde se van a encontrar? Se van a encontrar aquí. La posición tanto para el uno como para el otro va a ser la misma. Entonces 500 más 80t debe ser igual a 120t. ¿Listo? Entonces aquí en este caso sería 80t menos 120t va a ser igual a menos 500. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Y 80 menos 120 daría ¿cuánto? 40. 40, ¿no es cierto? Menos 40t va a ser igual a menos 500. El tiempo va a ser igual a 500 sobre 40. Y a las 8 horas se van a encontrar. Es decir, aquí eso va a encontrarse por aquí a las 8 horas. A las 8 horas va a ser igual el tiempo de encuentro. ¿Ya? Si queremos saber en qué posición se van a encontrar, aquí esto, por allí, entonces se van a encontrar en una posición. Usted puede reemplazar estas 8 horas, las puede reemplazar aquí o aquí y da lo mismo. Yo lo reemplazo en la segunda, que más menos cálculos, pero o vamos a reemplazarlo
aquí en la posición D sería 120 por 8, ¿no es cierto? Eso daría 960 kilómetros. A los 960 kilómetros, bien arribita por allá, no aquí por cuestión de espacio, a los 960 kilómetros las posiciones va a ser la misma. Esta es la posición de A, a la posición de B. Mire, X de A va a ser igual a 500 más 80 por 8, 8 por 8, y daría lo mismo. No sé si está bien hecho el cálculo, pero yo creo que sí. Bueno, ¿cuánto se desplazó el 1? Entonces lo mismo, si por ejemplo yo quiero ver el desplazamiento va a llegar de 0 hasta 960, pero el otro lo que se va a desplazar menos, el otro va a arrancar acá, esta es la inicial y la final va a ser 960, entonces sería 960 menos 500, solamente se va a desplazar 400. Si llegan al mismo, ojo que ese concepto es importante, llegan a la misma posición, pero este se tiene que desplazar 960 para llegar allá, mientras que este estaba aquí, se tiene que desplazar solamente 400 algo. El desplazamiento de A, ¿no es cierto?, va a ser igual a 960, que es el final, allá van a llegar los dos, menos el inicial que era 500. Este resultado va a ser lo que se desplaza a 400 algo, mientras que el otro se está desplazando de 0, el final es 960. Concepto de desplazamiento son diferentes, aunque las posiciones sean iguales. Ahora, con esto mismo que tenemos ahí, voy a hacer otro planteamiento. ¿Cómo sería si arrancaran en tiempos diferentes? Entonces ahí ya va a haber un cambio aquí en el gráfico. Otra cuestión que sí, que me olvidaba decirle. ¿Qué tal si A tuviera 120 kilómetros por hora y B estuviera acá? B tiene menos velocidad que A. ¿Qué pasaría? Pues nunca lo va a alcanzar. ¿Ya? Nunca se va a alcanzar. Es decir, A va a ir más rápido que B. ¿Y eso cómo lo sabe uno? Pues vamos a hacer ese cambio, ¿no es cierto? Que si A fuera el de abajo, si A fuera el de 80, entonces la posición de A va a ser igual a la posición inicial de A sería 500, ¿no es cierto? 500. Pero ya no con una velocidad de 80 como lo hice ahorita, sino vamos a suponer que A tenga 120 positivo, ¿cierto? Y el de abajo, B, sea igual a 0 más 80t. Vamos a igualar esto, a ver qué nos da. 500 más 120t va a ser igual a 80t, ¿cierto? Entonces quedaría 120t menos 80t debe ser igual a 500 negativo, pasa negativo, y 120 menos 80 daría 40t positivo, menos 500. ¿Qué va a pasar? Que el tiempo me va a dar 500 sobre 40, me va a dar menos 8 horas. ¿Qué pasa menos 8 horas? ¿Qué tiempo negativo no hay? Físicamente, matemáticamente me está diciendo sí, se encuentran en las menos 8 horas, pero físicamente no existe ese tiempo negativo. Lo que quiere decir es que ellos nunca se van a encontrar, en otras palabras. Físicamente no se encuentran, aunque matemáticamente me esté dando eso. ¿Qué vendría a ser ese encuentro? Sería por allá en el... Nunca lo va a alcanzar, ¿listo? Ojo con eso, la posición, el significado de ese tiempo negativo. El significado de tiempos negativos que no se van ellos nunca a encontrar. Es probable que por allá
se vayan a encontrar por allá atrásito, ¿no es cierto? Pero esto no tiene significado de aquí para acá. Ahora vamos a hacer algo diferente. Vamos a borrar aquí. Ustedes lo hacen, esto mismo que yo voy a hacer acá, lo hacen para un mismo sentido. Vamos a suponer que arrancó A. Primero arranca A con una velocidad igual a 80 kilómetros por hora. ¿Listo? Y que luego, tiempo después, pongámosle una hora después, arranca B con 120. Es decir, arrancó A y una hora después B le dio tiempo de ventaja una hora. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar aquí gráfico? Entonces quiere decir que el tiempo no va a arrancar, el de este arranca en cero, ¿cierto? Pero vamos a suponer que el otro entonces aquí arrancó una hora después, con la misma velocidad. Es decir, el punto de encuentro ya no podrá ser este mismo, el punto de encuentro va a ser diferente, porque el uno arrancó, aunque tiene la misma velocidad, pero entonces hay una ventaja en el tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la misma manera, con el planteamiento de la ecuación. Entonces, ¿quién tiene más tiempo? En el movimiento tiene más tiempo el cuerpo A, y este tiene menos tiempo dentro del movimiento. Entonces podemos plantearlo de dos maneras, que al uno le sumo el tiempo y al otro se lo resto. Es decir, que si yo planteo la ecuación para el cuerpo A, la posición de A va a ser igual a, de todas maneras arrancó en 500, ¿listo? Y además tiene velocidad negativa, porque estamos suponiendo otra vez A aquí arriba, ¿no es cierto? Entonces sería menos 80 por T, ¿listo? 80 por T. Pero ahora planteemos, en eso mismo, planteemos la ecuación de B. Ahora, la posición de B va a ser igual. Posición inicial, sigue arrancando de mismo, es decir, la distancia entre los dos es de 500 todavía, no han cambiado eso. Sigue desde la misma distancia, pero el uno arrancó a otro diferente tiempo, es decir, sigue siendo 0, ¿no es cierto? Y su velocidad sigue siendo positiva, 120, pero él arranca con un tiempo que es menos una hora con respecto al otro. Con respecto al cuerpo de arriba, este tiene menos una hora, entonces sería T menos 1, el tiempo inicial es menos una hora con respecto al otro, ¿listo? Y entonces, ¿en dónde se van a encontrar? Pues si le estamos midiendo con lo mismo esto, es decir, ellos van a arrancar y se van a encontrar aquí. Va a ser diferente el punto de encuentro, porque el otro arrancó primero, ¿listo? Entonces sería 500 menos 80T debe ser igual a 120 por T menos 1. Aquí sería 500, aquí este por este, 120T menos 120. ¿Listo? Que sería menos 80T menos 120T va a ser igual a menos 120 menos 500. Aquí sería menos 200, 500, 620. Menos 620 sobre 200. Sería 62 sobre 20, sería, aquí es negativo, ¿no? Sería igual a las 3,1 horas. Si fíjate, ahorita nos estaba dando, creo que era 2,5, los 2,5 se encontraban. No, ahora se van a encontrar a un tiempo más largo. Que el uno arrancó tiempo después, por lo tanto el tiempo se va a encontrar es por allá. A las 3,1
hora va a ser el tiempo de encuentro. Si me está dando positivo, significa que sí se van a encontrar. Si me hubiera dado negativo, ojo, en este caso no, porque van a ir uno contra el otro, tendrán que encontrarse, pero pueden darse el caso que si el tiempo me da negativo, significa que no hay físicamente encuentro. Entonces, aquí en qué posición se van a encontrar. Entonces, en cualquiera de las dos, x de b va a ser igual a 120 por 3,1 menos 1, sería igual a 120 por 2,1, 120 por 3,1, esa vaina da 2,1, 252 kilómetros. Aquí 252 kilómetros, es decir que el desplazamiento de B va a ser igual a 252 kilómetros, se desplazó hasta aquí. Cuando arrancaban en un tiempo, recuerdo ahorita que creo que nos dio 300, algo así era el desplazamiento. Ahora B se tuvo que desplazar menos para llegar al encuentro. ¿Y el desplazamiento de A cuánto es? Posición final de A menos la posición inicial de A. Desplazamiento A se desplazó, posición final de A fueron 252, porque ese es en el punto de encuentro. Menos la posición inicial, que es 500. Eso daría menos 500, daría menos 248 kilómetros. Entonces, aquí A se tuvo que, este signo menos, recuerde que menos en una cantidad vectorial significa sentido, es decir, que A se desplazó hacia acá, el desplazamiento de A fueron de 248 kilómetros, mientras que B se desplazó hasta acá 252. La posición es igual para los dos, pero el uno se tuvo que desplazar más que el otro. ¿Listo? Bueno, esos son los ejercicios de encuentro de dos cuerpos o dos móviles que se encuentran ahí. Se pueden plantear muchas situaciones, pero siempre se hace lo mismo. Esto. Hagan ustedes el planteamiento aquí. O que cuando es el tiempo, el uno arranca primero que el otro, esto hay que o sumar o restar el tiempo. Es decir, que este ejercicio mismo que yo tengo acá, yo podía haber hablado de aquí, por ejemplo, para hacerlo, que el tiempo de para llegar aquí es el tiempo de abajo más una hora. Es decir, hago esto, t más 1, y aquí abajo t. Ustedes lo hacen esta igualación y da lo mismo. ¿Qué significa más 1? Significa que el cuerpo A lleva una hora más de movimiento. ¿Y qué significa acá menos 1? Significa que en el movimiento B tiene una hora menos de movimiento. Entonces planteenlo aquí así, más 1, y aquí normal, y se dará cuenta que el resultado es el mismo. Lo haga. Entonces, por favor, hay muchos ejercicios ahí dentro del taller. Háganlo de esta manera. Hagan el planteamiento acá, gráfico. Planteamiento gráfico. Ojo, no se le olvide la velocidad cuando es positiva, negativa. Usted ubique el uno con respecto al otro y planteen la ecuación. Punto de encuentro siempre es este. Si le piden para que la distancia entre los dos sea tanto, entonces reste el de arriba con el de abajo o el de abajo con el de arriba y sea igual a eso, tal como hicimos en el ejercicio pasado. Pero esos son sencillos, tratemos de... Muchas gracias por su atención. Nos veremos en otra oportunidad con otros nuevos ejercicios sobre la cinemática.